Pero uno a veces como que se confunde con toda esta información cuando hablan de masa muscular, de composición corporal, y uno a veces ni siquiera sabe si uno es lo mismo que lo otro, ni tampoco, porque después de los 40 empezamos a tener dificultad a la hora de formar la masa muscular. Y por eso invitamos al doctor Juan José Márquez Franco. Él es médico especialista en medicina interna y es experto en manejo de obesidad, diabetes y enfermedades de riesgo cardiovascular. Además, el doctor Márquez es expresidente del capítulo Caribe de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, así que lo saludamos, doctor Márquez, bienvenido a Salud y Algo Más. Muy buenas tardes, Carolina, hablo, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, y por ahí ya escuché que estabas hablando entonces de la confusión que puede existir entre lo que es el índice de masa corporal, lo que es la composición corporal como tal, para qué sirve y esas cosas. Así que aquí estamos para develar toda esa cantidad de mitos y cosas que hay alrededor de el índice de masa corporal. Entonces, doctor, vamos a comenzar con lo primero. ¿Cómo es esto de la composición corporal? Porque a uno, pues dependiendo de la estatura y del peso, le dicen, mire, sí, su peso está en el rango, ¿no? Entonces uno sabe que tiene que ser de 18 para adelante, pero que si es 25, entonces ya es mucho. Cuéntanos un poquito qué significa, primero que todo, la composición corporal. Bueno, la composición corporal es básicamente, como su nombre lo indica, cómo está integrado nuestro organismo. Es decir, básicamente 4 cosas, que son el músculo como tal, la grasa corporal, los líquidos y los electrolitos. Cada uno de esos representando, pues obviamente, las cosas más importantes en nuestro organismo, todo lo que es masa muscular, proteína, que ya sabemos, todo lo que es la grasa, y esa grasa a su vez, qué cantidad es una grasa externa y qué cantidad es una grasa visceral, que es diferente, por cierto. El líquido, que es el líquido intracelular y extracelular, ahí entra también el mito a veces de la retención de líquidos, y todo lo que es la parte mineral, cuyo principal, composición se refleja en lo que es los huesos, la calidad ósea, ¿verdad? Eso es lo que es la composición corporal. Y lo otro es lo del índice de masa corporal que tú mencionabas. Ahora, el tema del índice de masa corporal, de pronto comencemos por eso, es una medida, pero es una medida estadística que se utilizó, por así decirlo, hasta hace unos 10 o 15 años atrás más o menos, y que si bien es cierto es buena, bonita y barata, porque lo único que se necesita es un peso y se necesita una estatura, y de ahí sale entonces la famosa pregunta que todo el mundo nos hace, y es ¿cuánto debo pesar yo para mi estatura? Y de ahí salió eso. Y eso es una cosa muy vieja que se usa desde los años, por allá de 1800 y pico, que fue determinada, entre otras cosas, por alguien que ni siquiera tiene nada que ver con medicina, sino alguien que era básicamente un matemático, un estadista, y saca esta fórmula. Luego, en la medicina, se fue, como una medida poblacional, se fue adaptando a los diferentes riesgos, y eso se adaptó a esos índices que hablaba ahorita. Unos índices que nos dan un peso bajo, un peso normal, un sobrepeso, y nos da obesidad. Eso nos da una cosa que nosotros en medicina llamamos una curva tipo J. Quiere decir que antes de 18, si el peso es menos de eso, aumenta el riesgo cardiovascular, es decir, las personas muy delgadas. Y después de 30, que empieza por el índice de masa, la obesidad, aumenta el riesgo cardiovascular de las personas. El 90%, digamos, de las personas que están, entre comillas, sanas, están en un índice de masa corporal que va de 18 hasta 25. Eso es más o menos por definición. Doctor, ¿cuándo empieza uno a perder masa muscular? ¿Por qué se dice que a partir de cierta edad el ser humano empieza a perder masa muscular? Claro. Todos los seres humanos empezamos a perder no solamente masa muscular, digamos que de manera general el deterioro del cuerpo humano o el envejecimiento, llamémoslo así, empieza cercano a los 35 o 40 años de edad. Eso es un proceso que no podemos evitar, pero sí podemos evitar que ese deterioro nos lleve a ser lo que denominamos un adulto o un anciano frágil, que es la persona que tiene mayor cantidad de probabilidad de fracturas o probabilidad de muerte súbita o probabilidad de enfermedades. Entonces, más o menos a partir de unos 35 o 40 años perdemos masa muscular. Sin embargo, hay personas muy jóvenes que desde el colegio, desde la infancia, no hacen actividad física, no hacen ejercicio, y eso es una preocupación muy grave que tenemos hoy día, porque muchos niños
Quizá por este entorno obesogénico que tenemos, no hay actividad, muchos juegos, muchas cosas, mucha pantalla, digámoslo así, no siendo la tecnología mala, pero no se mueven. Y entonces se están creando ya niños, adolescentes que tienen masas musculares muy pobres. Entonces esos niños, cuando lleguen a ser adultos, ni siquiera ancianos ni nada, sino un adulto joven, ya van a tener una pérdida de masa muscular significativa. De ahí nace otra inquietud que a veces nos dicen y es muy frecuente, y es hasta qué edad yo pudiera, si detecto esto, recuperar mi masa muscular. No hay una respuesta exacta, pero sí sabemos que hasta incluso 60, 65 años se han visto casos de personas que se lo proponen y con un buen entrenamiento físico y una buena nutrición pueden lograr incluso recuperación de masa muscular. Pero ya después de los 70 años en adelante, si alguien tiene una sarcopenia, que es el término clínico para pérdida anormal de la masa muscular, es muy difícil recuperarla, más o menos. Ahora, si me permites, para ir introduciéndonos a este tema de la composición corporal, allí viene lo que es la calidad del cuerpo. Entonces, hoy día podemos entender que hay personas que, a pesar de que en la clasificación antigua que se manejaba y que se sigue manejando de pronto a niveles, digamos, de consulta muy básica, pueden tener aparentemente un peso normal. Entonces eso les da un índice de masa corporal normal de 24 o 25. Cuando les hacemos la composición corporal, que se hace con algunos equipos especializados, como la bioisometría que se hace en los consultorios o la DEXA por rayos X, encontramos que estas personas pesan aparentemente ideal, pero tienen una composición de masa muscular muy baja para su estatura y su edad, y tienen una carga o una composición de grasa corporal inmensamente grande, mucho más del 30% de su cuerpo. Y eso les da por definición lo que se denomina una obesidad metabólica, o lo que yo denomino jocosamente los pacientes delgados obesos. Es decir, personas que tienen un peso adecuado, pero que metabólicamente se están comportando como si fueran personas con obesidad. Vea, doctor, algo técnico antes de avanzar. ¿Usted tiene audífonos o tiene en altavoz el celular? Estaba ahora en altavoz. Dame un segundo. Ahora sí, quite el altavoz y tómelo como si estuviera recibiendo una llamada, por favor, para que no se oiga el eco. Allí. ¿Aló? ¿Ahí me oye? Sí, ahí te escucho muy bien. Ahora sí, doctor, entonces tenemos ahora sí a Oscar en la línea que le quiere hacer una pregunta. Oscar, bienvenido. ¿Qué le quiere preguntar al doctor? Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, te escucho, Oscar. Que Dios lo bendiga. Hágame un favor. Lo que pasa es que tengo 57 años, soy una persona invidente. No sé qué me pasa, pero no puedo bajar de peso. Estoy pesando 88 kilos. Y la estatura mía simplemente es de 1,62. ¿Qué puedo hacer ahí? Porque pues dejé de comer, dejé pues de alimentos, pero no puedo bajar de peso. ¿Qué me pasa? ¿Qué puedo hacer ahí? Muchísimas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias, Oscar, por la pregunta. Bueno, obviamente cada caso es individual y habrá que analizarlo en una consulta para poder determinar realmente cuáles son los problemas y cuáles son las cosas que esta persona tiene en general, para poder determinar a su vez unas estrategias a seguir en las cuales apoyarnos. Es muy complejo realmente dar una respuesta así que voy simplemente de pronto a apoyarme tal vez de manera general en lo que nos dice Oscar. Y lo primero es, indiscutiblemente, si uno tiene la herramienta de composición corporal, es genial, porque de esa manera podemos saber qué cantidad realmente de su organismo está compuesta de músculo, qué cantidad está compuesta de grasa y qué cantidad tiene de grasa visceral. Y esto nos va a dar obviamente un mapa también de lo que son los riesgos cardiovasculares, sobre todo riesgos de diabetes, riesgos de infarto. Basándonos en eso, entonces sí entraríamos a hacer una estrategia. Ahora, de manera general, la gran mayoría de personas pues deben terminar en lo que es la estrategia de una alimentación adecuada que debe ser una alimentación por lo general sin ultraprocesados o evitándolos al máximo, evitar azúcares, aumentar un poco el consumo de proteínas,
Pero las proteínas, ahí hay otro mito, y es que normalmente queremos que sean carnes, entonces de pronto las personas dicen, bueno, pero yo no tengo para comprar carnes y esto, pero también hay fuentes de proteínas vegetales, como es la lenteja, el frijol, el garbanzo, las arvejas, todas estas cosas. Y luego viene la parte de actividad física. Eso ya habrá que regularlo con el paciente. De manera general, por tiempo, podemos hablar de que es 1 hora al día durante por lo menos 5 días a la semana, pero el tipo de ejercicio va a depender de la composición que encontremos. Si se ve es un ejercicio predominantemente de pronto alguien que tenga pérdida de masa muscular, se le debe hacer más cantidad de ejercicio tipo fuerza muscular. Y si no, pues entonces será un ejercicio más de cardio. Y por supuesto el descanso y pues equilibrio mental, ¿no? Doctor, mire que pasa algo y es que, claro, de pronto esta generación o la generación que en este momento tiene de 50 a 55 para abajo, en su mayoría pues creció haciendo ejercicio y llegan a una edad adulta o mayor en la que ya tienen de pronto una masa muscular mucho más fuerte. Pero si hablamos de nuestros abuelos que de pronto no crecieron con esa posibilidad de estar ejercitándose y sobre todo más que con la posibilidad, la mentalidad de tener el ejercicio en su cotidianidad, pues sí, en este momento es mucho más difícil y podrían ser esos adultos frágiles que usted llama o esa edad adulta frágil. ¿Es bueno que esa gente haga qué? ¿Consuma proteína? ¿Consuma algún suplemento? Bueno, voy a nombrar marcas porque a todo el mundo le gusta el Ensure, eso qué tan bueno es. ¿Realmente ese es el camino que hay que tomar o cuál es el camino? Bueno, primero, Carolina, ahí hay un mito, fíjate, y es un mito poblacional que quizá nosotros mismos hemos creado en cuanto a las edades y a las generaciones. Fíjate que es al revés. Cuando uno creyera eso, y uno creyera eso quizá por el sesgo de que estamos de pronto en nuestro entorno, estamos viendo de pronto jóvenes que hacen deporte y demás porque uno también lo hace y uno los está viendo. Pero cuando uno se va a la estadística real, encuentra que, por ejemplo, la obesidad infantil, estamos hablando hasta los 18 años de edad, hoy día a nivel mundial, y Colombia no se escapa, estamos más o menos 5 veces más en sobrepeso y obesidad que en los últimos 20 años. Entonces, en realidad, tenemos un incremento en la obesidad y una disminución en la masa muscular. Ahora, esa masa muscular se disminuye no solamente por ejercicio, sino por nutrición. Y en cuanto a nuestros abuelos, también hay otro mito, y es el tema de que lo que sí es cierto totalmente, y concuerdo contigo, es que nuestros abuelos de repente no eran personas que iban al gimnasio, entre otras cosas porque no habían tantos gimnasios y cosas como hay ahora. Entonces, de pronto no habían esas personas súper musculosas y esto, no. Pero sí caminaban mucho y sí hacían mucho, digamos, su vida cotidiana se basaba en actividad física, subir escaleras, bajar, cargar cosas, todo eso. Y eso hacía que fueran adultos, en la mayoría de veces, adultos con fuerza, bastante fuerza tensil. Entonces, eso, digamos, como partir para tener una realidad de lo que nos tenemos de nuestra población. Ahora, para que un adulto del que sí estamos diagnosticando con fragilidad como tal, es decir, el adulto que no puede caminar, que no se puede levantar y que tiene delgadez extrema o tiene una obesidad sarcopénica, el camino es, primero, por supuesto, una muy buena asesoría. Y el camino es incrementar las proteínas, pero las proteínas de alta calidad. Esas proteínas deben ser administradas en la dieta preferentemente, bajo la guía de un nutricionista o un nutriólogo o todo el equipo experto en ese manejo. Entonces, esa calidad de proteínas se da en la alimentación preferentemente. Pero hay casos en los cuales nos toca dar tanto aporte de proteínas que esto resulta ser bastante complicado porque voy a citar un ejemplo cualquiera. Una persona de repente uno puede decir, mire, usted para recuperar masa muscular necesita comer el equivalente a 1,5 kilos o 2 kilos de carne. Eso no se lo come una persona real. Aparte que pues darán náuseas y muchas otras cosas. Ahí es donde entran entonces los suplementos que tú mencionabas. Ahora, esa marca que tú mencionas es una marca que realmente tiene un aporte de proteínas bueno, pero también tiene un aporte de azúcares y otras cosas que de pronto no nos sirven mucho. Entonces es una marca, digamos, que lo que hace es suplir una necesidad muy básica como para mantener y evitar una pérdida
de proteínas. Ahora, ¿qué hay que utilizar? Hay que utilizar preferentemente proteínas que son los aislados de proteína de la leche, del whey, WHI. Esos son los que más utilizamos, que son excelentes, y también los suplementos que vienen mezclados con proteína vegetal. Esos suplementos se le dan a la persona y deben estar asociados a ejercicio. El ejemplo clásico es, usted puede comprar un montón de ladrillos, cemento, y los puede echar ahí a un lado, pero si no va y hace y la mezcla y los pone, no va a hacer la pared. Entonces usted puede dar la mejor calidad de proteínas que mientras no tenga actividad física nunca va a recuperar músculo. Quienes ya tienen un adulto que está muy frágil, entonces será necesario utilizar o recurrir a lo que es la fisioterapia y la rehabilitación. Y quienes no, pues deberán entrar a todo lo que son los grupos de actividad física en algunos gimnasios o incluso a nivel de las EPS, tienen esos servicios para hacer la recuperación de los pacientes. Y tenemos en línea a los oyentes. Eduardo, bienvenido. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Márquez? Muy buenas tardes. Quiero preguntar al doctor, resulta que yo tengo un tratamiento de hipotiroidismo y pues tengo por instrucción médica la dosis de 2 pastillas de 50 miligramos de levotiroxina. Entonces, pues esto pues me controla lo que es la obesidad. Pero ya en el tiempo tengo un problema en mis pies, más que todo en mi cintura, me duele mucho. Pues anteriormente estaba realizando ejercicios, pero ahora no me deja realizar los ejercicios. Y la pérdida de masa muscular pues ha sido ya muy relevante. Entonces, pues quería preguntar al doctor a ver qué posibilidades había. Pues que no me deja, por ejemplo, ya no puedo caminar. No puedo caminar, el dolor de la rodilla, las articulaciones, esto me duele muchísimo al moverme. Entonces, para uno recuperar la masa muscular, ¿cómo podríamos, desde el punto de vista médica, pues yo realizar algo? Sí, bueno, el hipotiroidismo es una entidad, una patología en la cual la glándula tiroidea pues lógicamente no produce suficiente hormona tiroidea y habrá que compensarla. Muchas personas de pronto a veces piensan que ser un hipotiroideo necesariamente es algo que nos va a hacer llevar a una obesidad, y eso no es cierto. Si una persona tiene un hipotiroidismo y está mal controlada, probablemente por acción de algunas sustancias se puede hacer algo de retención de líquidos, que fíjate que entre otras cosas por la composición corporal eso también se puede observar, pero esa retención de líquidos es algo que en el peor de los casos puede llegar hasta unos 3 kilos más o menos. Ahora, obviamente 3 kilos es algo muy importante, pero a lo que quiero llegar es que tener hipotiroidismo nunca jamás va a ser la causa o la razón por la cual tendremos 10, 15 o 20 o más kilos de más, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, si yo tengo un hipotiroidismo y en realidad estoy bien controlado, lo cual obviamente habrá que ver con exámenes clínicos y con los exámenes de laboratorio, entonces esta persona no tiene por qué tener ni enlentecimiento ni aceleramiento de su metabolismo, para nada, debe estar estable. Ahora bien, si la persona indistintamente a todo esto presenta muchos dolores articulares, como nos presentaba Eduardo ahora, dolores en los pies, dolores, hinchazones, y que nos dificultan la actividad física, ahí el primer consejo es que tenemos que acudir donde algún experto, ojalá en deportes, o sea, un médico experto en deportes o un deportólogo que llamamos nosotros, y fisiatría. Entonces esas personas no deben arrancar a hacer ejercicio de una vez porque se van a lesionar. Entonces lo primero es que estas personas deben arrancar lo que se llaman rutinas de estiramientos y un acondicionamiento físico que debe llevar entre 2 y 4 semanas más o menos, guiado por algún fisiatra. De esta manera, lo primero que hay que hacer es recuperar la elasticidad y la movilidad. Una vez recuperado esto, entonces sí podemos entrar a hacer algún tipo de rutina de ejercicio. De lo contrario, sería todo lo nocivo, es decir, va a ser lesivo para el organismo y podemos tener algún tipo de lesión que después nos va a limitar mucho más. Y por supuesto, todo esto, como venía diciendo antes de la pausa comercial, llevado con una nutrición
que nos dé un aporte de proteínas que tiene que ser calculado, lógicamente, en la consulta bajo guía, exámenes clínicos y una cantidad de parámetros. Ahí está Yurani, doctor, que tiene una última pregunta para usted, así rápido para cerrar. Perfecto. Yurani, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Yurani. Doctor, ¿cómo se podría ganar la masa muscular para las enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple? Perdón, no te escuché al final. ¿Cómo se puede generar masa muscular para enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, doctor? Perfecto, es una pregunta muy interesante. La esclerosis múltiple es una enfermedad que obviamente ataca a toda la parte osteomuscular de la persona. Estas personas, miren, el ejercicio no debe ser una prescripción para X o Y enfermedad, es algo que tenemos que tener en nuestra mente. El ejercicio debe ser para todo el mundo, eso es algo que tiene que hacer todo el mundo. Pero en ese caso puntual, aparte del ejercicio, también tienen que tener un aporte de proteínas y a veces es necesario la suplementación si en realidad tenemos una pérdida de masa muscular diagnosticada como tal. Porque en este tipo de enfermedades a veces se produce un desgaste adicional por la misma enfermedad y no por el sedentarismo de la persona, sino que la misma enfermedad lleva a la dificultad de los movimientos y además el deterioro un poco más avanzado. Entonces ahí sí de pronto es necesario las suplementaciones, por supuesto, guiadas por médicos. Doctor, le queremos agradecer por haber estado aquí en Salud y Algo Más y regalarnos todo este tiempo. ¿Dónde lo pueden contactar nuestros oyentes? Claro, pueden buscarme en mis redes sociales, tanto en Instagram, Facebook, TikTok, como doctor, la palabra doctor Márquez Internista, todo junto, @doctor Márquez Internista.